los países cálidos, ¡uf! Allí sí que calienta el sol. Y fue precisamente allí a donde marchó un sabio de los países fríos, creyendo que con tan maravilloso clima podría vagabundear de acá para allá. Aunque pronto se acostumbró a lo contrario. Él y toda la gente sensata del lugar debían permanecer dentro de casa. Celosías y puertas permanecían cerradas el día entero. Además, la callejuela donde él vivía estaba construida de tal manera que el sol no se movía de ella hasta llegado el anochecer. Lo que era en realidad algo inaguantable. Al sabio de los países fríos, que era joven e inteligente, le pareció que vivía en un auténtico horno y le afectó tanto que empezó a adelgazar. Incluso su sombra menguó y se hizo más pequeña. El sol también la debilitaba. Tanto uno como otra no comenzaban a vivir hasta que el sol se había puesto. Era digno de verse. En cuanto entraba luz en el cuarto, la sombra se estiraba por toda la pared. Tenía que hacerlo para recuperar su fuerza. El sabio salía al balcón para desperezarse. Y cuando las estrellas asomaban y el maravilloso aire puro se podía respirar, era para él como volver a vivir. Había una gran animación en la calle. Fuera estaban las mesas y las sillas, y brillaban las luces. Sí, había una vida tremenda en la calle. Solo la casa frente a la del sabio permanecía en silencio. Y sin embargo, alguien vivía allí. De dentro llegaba el sonido extraordinario de una música. Al sabio le parecía extraordinaria aquella música. Pero bien podía ser pura imaginación suya, pues todo lo encontraba extraordinario en los países cálidos. Bueno, excepto lo referente al sol. Una noche, el sabio se despertó. Se asomó al balcón y vio que enfrente había una luz fantástica que parecía resplandecer. De tal forma lo deslumbró que abrió los ojos desmesuradamente y se despertó del todo. ¿Quién vivía allí? Y la vida seguía su curso. Y un buen día, estando el sabio en su balcón, vio que su sombra se proyectaba en la pared de enfrente. Sí, allí estaba. Y cuando él se movía, también se movía su sombra. Porque así es como hacen las sombras. Parece como si mi sombra fuese el único ser vivo que se viese enfrente. La puerta está entreabierta. Si mi sombra fuese tan lista como para entrar, mirar y venir después a contarme lo que hubiera visto. ¡Tú! ¡Haz algo útil! ¡Vamos, entra! ¡Vamos, ahora! ¡Anda, entra! ¡Pero no te pierdas!
¿Qué pasa? Me he quedado sin sombra. Se marchó anoche de verdad y todavía no ha vuelto. ¡Qué fastidio! Recuerdo una historia acerca de un hombre sin sombra que se cuenta en los países fríos de donde procedo. Cuando regrese y lo cuente, no me van a creer, así que no diré una palabra. Era un fastidio. Pero en los países cálidos todo crece tan rápido que al cabo de 8 días el sabio observó que le había crecido una nueva sombra desde las piernas. Quizá la raíz había quedado dentro. Al cabo de 3 semanas ya tenía una sombra de considerables dimensiones. Y de esta forma regresó a su casa y escribió libros sobre cuánto había de verdadero en el mundo, lo que había de bueno y lo que había de bello. Y pasaron días, pasaron años, pasaron muchos años. Un día, estaba el sabio sentado en su salón cuando llamaron muy quedamente a la puerta. ¿Quién es usted? ¿Y qué hace en mi casa? Ja. Ya pensé que no me reconocería. Me he hecho tan humano que hasta tengo carne y ropa. Seguro que nunca había pensado usted en verme de tal manera. ¿No reconoce usted a su vieja sombra? No creía usted que volvería, ¿verdad? Me ha ido espléndidamente desde que estuve con usted. He sido, en todos los sentidos, muy afortunado. Si tuviera que rescatar mi libertad, podría serlo. No puedo creerlo. No me hago una idea de lo que significa esto. Ya no es nada corriente, pero usted tampoco es nada corriente. Y yo, bien sabe usted, desde que era así de chiquito, he seguido sus huellas. Ahora me encuentro en una situación tremendamente afortunada. Pero me ha cometido cierto deseo de volverlo a ver antes de que usted muera. Porque usted ha de morir. También me gustaría visitar el país, porque la patria siempre llega. Por cierto, ¿le debo algo a usted? Hágame el favor de decírmelo. Bueno, pero eres tú, ¿verdad? Es extraordinario. ¿No hubiera pensado que la sombra de uno
pudiera regresar como persona. Dígame cuánto le debo porque no me gustaría deberle nada. ¿Pero qué forma de hablar es esa? ¿De qué deuda hablas? No me debes nada. Me alegra extraordinariamente tu suerte. Y ahora, siéntate, viejo amigo, y cuéntame cómo te ha ido. ¿Y qué es lo que viste en la casa de enfrente? Sí, que le contaré. Pero antes, usted me tiene que prometer que no ha de decirle a nadie que yo he sido su sombra. Pienso casarme. Puedo mantener una familia sobradamente. Quédate tranquilo. No le diré a nadie quién eres en realidad. Esta es mi mano. Palabra de hombre. Palabra de sombra. Y ahora voy a contar. ¿Sabe usted quién vivía en la casa de enfrente? La más auténtica de todas. La filosofía. Estuve ahí 3 semanas y su efecto ha sido como si hubiera vivido 3000 años y hubiera leído todo cuanto se ha escrito. Lo digo y es cierto. Lo he visto todo y lo sé todo. La filosofía vive en soledad, olvidada por la mayoría de los hombres y expulsada de las aulas. La filosofía, esa vieja fórmula para la vida, ese amor al conocimiento que nos empuja a buscar para encontrar el perdido sentido de la vida. Sí, la vi durante un instante. Estaba en el balcón y brillaba como brilla la aurora boreal. Pero, cuenta. Estabas en el balcón, entraste por la puerta y después... Me encontré en la antesala. Lo que siempre veía usted era la antesala. No había luz ninguna, solo una especie de crepúsculo, pero las puertas daban unas a otras en una larga serie de salas y salones. Y era tanta la luz que me hubiera matado de haber ido directamente ante la doncella. Pero fui prudente y me tomé tiempo, como debe hacerse. Pero entonces, ¿qué viste? Lo vi todo y se lo contaré, pero no es orgullo por mi parte, pero como un ser libre que soy y con los conocimientos que tengo, por no hablar de mi buena posición, mis excelentes relaciones, desearía que me llamase de usted. Dispense usted. Son los viejos hábitos los que más cuesta abandonar. Pero tiene usted razón y lo tendré presente. Pero cuénteme lo que vio. Todo, lo vi todo y lo sé todo. Sí, pero ¿qué aspecto tenían los cuartos interiores? ¿Eran como el fresco bosque? ¿Eran como un templo? ¿Eran como el cielo estrellado cuando se está en las altas montañas? Todo estaba ahí. No entré hasta el final. Me quedé en el cuarto delantero, a media luz, y lo vi todo y lo aprendí todo. ¿Pero qué es lo que vio? Estaban allí todos los dioses de la antigüedad. Estaban allí los viejos héroes. Si usted hubiera estado ahí, no se habría convertido en ser humano. Pero yo sí. Y además aprendí a conocer lo íntimo de mi naturaleza. Sí, cuando estaba con usted, no pensaba en ello. No entendía entonces mi naturaleza. En la antesala,
tomé conciencia. Y entonces me volví ser humano. Al salir, me avergoncé como hombre. De ir como iba, necesitaba botas, trajes, todo ese barniz humano que hace reconocible al hombre. Me refugié y no salí hasta que llegó la noche. Me estiré sobre la pared, corrí arriba y abajo, curiosé por las ventanas más altas y vi las cosas más inimaginables. Vi lo que ningún hombre debe conocer, pero por lo que todos morirían por saber: lo malo del prójimo. Si hubiera publicado un periódico, lo que se hubiera leído. Pero yo preferí contestar directamente a la persona. Y se producía el pánico en todos los lugares a donde iba. Llegaron a tenerme un enorme temor y una grandísima consideración. Los profesores me nombraron profesor. Los sastres me hacían trajes nuevos, no me faltaba de nada. El tesorero del reino acuñaba moneda para mí. Y las mujeres decían que yo era muy guapo. Y así es el hombre que soy. Este es un cochino mundo. No querría ser hombre si no fuera porque está bien considerado. Y ahora me despido. Esta es mi tarjeta. Vivo en la Acera del Sol y estoy siempre en casa cuando leo. ¡Qué extraordinario! Pasó mucho tiempo y un día la sombra volvió. ¿Cómo le va? No, muy bien. Ya ves, escribo acerca de lo verdadero, lo bello, lo bueno, lo justo. Pero nadie parece interesarse por mi obra. Estoy desesperado, porque son valores muy importantes para el ser humano. Pues a mí me ocurre lo contrario. Yo, engordando, que es lo que hemos de procurar. Usted no entiende nada del mundo y terminará por caer enfermo. Tiene que viajar. Me iré de viaje este verano. Venga conmigo. Me gustaría llevar a un compañero. ¿Quiere usted venir conmigo con mi sombra? Le pago el viaje. ¡Pero qué disparate! Según cómo se mire, el viajar le sentará de maravilla. Si consiente usted en ser mi sombra, todo correrá de mi cuenta. Esto ya es el colmo. Que no se altere. Así va el mundo y así seguirá. Lo que debe hacer es tomar las aguas. No hay nada igual. Llevaré conmigo por nuestra vieja amistad. Quiero ir a un balneario porque mi barba no crece como debiera y una barba es algo indispensable. Sea razonable y acepte la invitación. Viajaremos como amigos, por supuesto.
Las cosas no le iban nada bien al sabio. La pena y la preocupación hicieron presa de él. Y sus opiniones acerca de la vida, el hombre, la belleza, la verdad o la justicia interesaban tanto a la gente como una rosa a una vaca. Hasta que al final cayó enfermo. Parece usted totalmente una sombra, le decía a la gente. Y esto le producía un gran escalofrío. Y fue así como decidió aceptar la invitación de su vieja sombra. Comenzaron el viaje juntos. La sombra hacía de señor y el señor hacía de sombra. Fueron juntos a pie, a caballo, en coche, uno detrás de otro, siempre teniendo en cuenta la posición del sol. La sombra sabía siempre ponerse en el lugar exacto, mientras que el sabio no prestaba atención a esos detalles. Tenía un corazón sumamente generoso y además era cortés y cariñoso. Así que un día le dijo a su sombra: ¿Qué le parece si nos tuteamos? Nos hemos convertido en compañeros de viaje y además crecimos juntos desde la infancia. Sería lo más normal. En eso que dice hay mucha franqueza y muy buena intención, por lo que seré igualmente franco. Usted, bien sabio que es, sabe sin duda lo especial que es la naturaleza. Hay quien no aguanta el roce del papel, se pone enfermo, y a otros se los ponen los pelos de punta cuando alguien rasca un clavo contra un vidrio. Lo mismo siento yo cuando lo oigo tutearme. Es como si me empujasen de nuevo a mi primer empleo con usted. No se trata de orgullo, sino de una sensación. Pero si no puedo permitirle que me trate de esto, con mucho gusto yo lo tutearé a usted como fórmula de compromiso. Pero qué absurdo. Que yo le trate de usted y él me tutee. En el balneario había muchos extranjeros, entre los que se encontraba una encantadora princesa que padecía la enfermedad de tener una vista agudísima, lo que era en extremo alarmante. Al instante observó que el recién llegado era diferente al resto. Dicen que ha venido para hacer crecer su barba. Pero yo sé la verdadera causa. No tiene sombra. A usted lo que le ocurre es que no tiene sombra. Vuestra Alteza Real debe haber mejorado notablemente. Sé que su dolencia consiste en que ve demasiado bien, pero debe haber desaparecido. Está curada. Precisamente yo tengo una sombra muy extraña. ¿No ha visto la persona que siempre me acompaña? Otros tienen una sombra vulgar, pero yo detesto lo corriente. Por eso,
he vestido a mi sombra como si fuese una persona. Es muy costoso, pero me gusta tener algo extraordinario. ¿Será posible que me haya curado de verdad? Este balneario es único. El agua tiene en nuestros días propiedades asombrosas. Pero no me marcho, porque ahora empieza a estar esto divertido. La sombra y la princesa bailaron y bailaron. Ella era ligera, pero más aún lo era él. Nunca la princesa había tenido pareja semejante. Ella le contó qué país era el suyo, y la sombra lo conocía, pues lo había visitado en una ocasión en la que ella había estado ausente. La sombra había visto de todo y había curioseado por toda clase de ventanas, por lo que pudo hacerle toda clase de alusiones que la dejaron estupefacta. Debe de ser el hombre más sabio del mundo. Es un sabio, lo cual es bueno. Y baila espléndidamente, lo cual también es bueno. Pero me pregunto si tendrá conocimientos más profundos. Y eso también es importante. Intentaré examinarlo. Y entonces comenzó poco a poco a hacerle las preguntas más difíciles que ni ella misma hubiera podido contestar. A lo que la sombra ponía una cara sumamente extraña. No sabe usted la respuesta. Lo aprendí de pequeño y creo que hasta mi sombra sabrá contestar. Su sombra sería en verdad extraordinario. Bueno, no digo que lo sepa, pero creo que sí. Me ha seguido y huido durante tantos años. Pero vuestra Alteza Real me permitirá que le advierte que pone tanto empeño en hacerse pasar por una persona que para tenerle de buen humor, y debe estarlo para contestar bien, ha de ser tratado precisamente como una persona. Me complacerá hacerlo. Y entonces se acercó al sabio, que estaba junto a la puerta. Y hablaron del sol y de la luna, del hombre y de la vida. Y él contestó con todo acierto y sabiduría. ¿Cómo será este hombre cuando tiene una sombra tan sabia? Sería una auténtica bendición para mi pueblo y mi reino, si lo elijo como esposo. Y ambos estuvieron de acuerdo en que nadie debía saberlo antes de que ella regresara a su reino. Nadie, ni siquiera mi sombra. Escucha, amigo mío, he llegado a ser tan afortunado y poderoso como puede ser un hombre. Ahora haré algo extraordinario por ti. Vivirás siempre conmigo en palacio. Irás conmigo en mi carroza real y tendrás 100.000 escudos al año. Pero permitirás que todos te llamen sombra.
no deberás decir nunca a nadie que tú fuiste hombre. Y una vez al año, cuando me siente al sol en el balcón para mostrarme al pueblo, tendrás que tenderte a mis pies como debe hacerlo una sombra. Has de saber que me caso con la princesa. Esta noche será la boda. No, eso es monstruoso. No quiero y no lo haré. Sería engañar al reino y a la princesa. Lo contaré todo. Que yo soy el hombre y tú la sombra. Que apenas eres un disfraz. No te creerá nadie. Sea razonable o llamo a la guardia. Iré a ver a la princesa. Pero yo iré primero, me escuchará a mí y tú irás a la cárcel. Y así fue, porque lo detuvieron aquella misma noche. ¿Qué te pasa? ¿Estás temblando? ¿Ha ocurrido algo? No irás a ponerte enfermo en esta noche en que nos vamos a casar. Me ha ocurrido lo más terrible que pueda ocurrir. Imagínate, mi sombra se ha vuelto loca. Ella cree que es el hombre y que yo, imagínate si puedes, que yo soy su sombra. ¡Qué horror! Lo habrán encerrado, supongo. Sí, me temo que nunca recuperé la razón. Pobre sombra. Qué desdicha para él. Sería una auténtica obra de caridad liberarlo de la mezquina vida que lleva. Y cuando pienso en ello, creo que se hace preciso hacerlo con toda discreción. Sí, resulta cruel porque era un buen sirviente. Qué nobles sentimientos. Por la noche, toda la ciudad estaba iluminada. Los cañones hicieron ¡boom! Y los soldados presentaron armas. ¡Buah! ¡Qué boda aquella! La sombra y la princesa se asomaron al balcón para mostrarse ante el pueblo y recibir una vez más sus aclamaciones. Sin embargo, el sabio no se enteró de nada, pues le habían quitado la vida. Pero lo que nos ocurre no es por casualidad. Todos y cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de elegir cómo actuamos, de pensar por nosotros mismos, de decidir cómo queremos vivir. ¿Qué hubiera pasado entonces si el sabio hubiera actuado de manera diferente? Escucha, amigo mío, he llegado a ser tan afortunado y poderoso como puede ser un hombre. Ahora haré algo extraordinario por ti. Vivirás siempre conmigo en palacio. Irás conmigo en carroza real y tendrás 100.000 escudos al año. Pero permitirás que todos te llamen sombra. No deberás decir nunca a nadie que tú fuiste hombre. Y una vez al año, cuando me siente al sol en el balcón para mostrarme al pueblo, tendrás que tenderte a mis pies como debe hacerlo una sombra. Has de saber que me caso con la princesa. Esta noche será la boda. De repente, el sabio se horrorizó. Comprendió lo que había ocurrido y los errores cometidos. Entregado a sus especulaciones mentales, había dejado crecer a la sombra por una tolerancia incomprensible.
pero se había enamorado de la princesa en aquella conversación. Y ese amor le dio la claridad y la fuerza que no había tenido hasta ese momento. Sombra, no comprendes nada. Sin mí, no puedes existir. La princesa se dará cuenta de todo lo que no sabes. Porque no pretenderás estar siempre bailando. Aprenderé, leeré, estudiaré. Por mucho que leas, sabes que ella tiene una vista penetrante y se dará cuenta de que realmente no sabes. Y lo que es peor, se dará cuenta de que no tienes corazón, porque eso solo pertenece a los seres humanos. Y la sombra, nerviosa, se puso a temblar. Y con el aumento del miedo, se iba haciendo menos densa. Se volvía más sombra. Y si haces que me maten, me harás aún más fuerte, porque mi alma seguirá viva. Pero tú no. Tú desaparecerás. Te desintegrarás poco a poco hasta ser nada. Porque yo te he creado y dependes de mí. ¿Cuánto durarás? ¿Un día? ¿Un mes? ¿Un año? Vale. Te propongo un trato. Tú te casarás con ella. Pero en las fiestas y celebraciones, yo seré quien baile y alterne con la gente. Tú lo haces muy mal. Y a mí es lo que más me gusta. Y así nos iremos intercambiando según las circunstancias. ¡No puede ser, Sombra! Sé que a ti no te importa, pero yo mentiría y eso me degradaría aún más. Tienes que volver a ocupar tu lugar. Jamás moriremos los dos. Sí, es cierto. Pero tú lo harás para siempre. Yo no. Yo volveré a tener otra sombra. Y la enseñaré mejor. ¿Qué me importa? Igualmente moriré. Sí, ciertamente. Pero tendrías más oportunidades si vuelves a ocupar tu lugar. Y quién sabe, quizás algún día llegarías a ser realmente algo. Y la sombra comprendió que no tenía las armas adecuadas para luchar contra la verdad. Aceptó, pero recordando lo que había sucedido antes y cómo supo convencer poco a poco al sabio para intercambiar sus papeles, no perdió la esperanza y decidió aprovechar en el futuro cada oportunidad para fortalecer su poder. Ya verás. La próxima vez venceré. Y si no, la próxima. Llegará un día en que perderás la atención y yo triunfaré. Has ganado esta batalla, pero la guerra acaba de empezar. Y la sombra sonreía ya pensando en futuras posibilidades de engañar a su amo y al mundo. ¡Vamos, Sombra! Es hora de ocupar tu lugar.